Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy la host de este podcast que se llama Alineación del Alma. Soy también diseñadora de interiores holístico, coach de marca personal para mujeres emprendedoras, mamá, esposa. Y este episodio es el episodio número 21 que se llama Redefiniendo la abundancia, abriendo nuestra mente y nuestro corazón. Hoy quiero que hablemos de un tema que es muy importante para mí, que es el tema de la abundancia. Es un tema que he estado trabajando durante los últimos años, es un tema que ha estado presente desde diferentes perspectivas en mi vida, sea desde la parte espiritual que desde la parte profesional como emprendedora. Y quiero que miremos hoy exactamente eso, cuáles son los diferentes puntos de vista desde los que podemos ver la abundancia y qué es la abundancia en sí misma. Siento que el tema de la abundancia es un tema que nos han programado a pensar que la abundancia es un número, que es un logro externo, que es algo que se persigue, pero en realidad la abundancia es algo que se activa desde adentro. Hoy vamos a desmantelar todas esas creencias limitantes que tenemos, que con las que hemos crecido, con las que probablemente muchos de nosotros llevamos muchos años caminando junto a ellas. También puede estar un poco amarrado a temas de ansiedad por temas de dinero, ansiedad económica, como una preocupación silenciosa por el futuro, donde estamos siempre pensando que el dinero nunca va a ser suficiente, que no nos va a alcanzar para X o Y, que no vamos a tener suficientes cosas materiales para, y también cómo amarramos nuestra libertad y nuestros pensamientos y cómo nos limitamos por esos mismos pensamientos, o sea, nos dejamos influenciar en el sentido que decimos, por ejemplo, no, yo no voy a hacer esto hasta que no tenga X cantidad de dinero, yo no voy a poder hacer lo otro hasta que, o yo no voy a poder realizar mis sueños, no voy a poder hacer un viaje, no voy a poder realizar cosas, no voy a poder abrir un negocio, tener una familia, lo que sea que nosotros queramos, muchas veces está limitada por esa preocupación, por esa ansiedad y por ese sentimiento que tiene una raíz muy profunda y que es esa creencia subconsciente en la escasez. Hoy entonces quiero que en este episodio desmantelemos todas esas creencias limitantes, que abramos la puerta a una nueva realidad y que sea una realidad donde el universo y nosotros por naturaleza somos infinitamente abundantes, que sepamos esto con certeza. Quiero que ustedes se vayan hoy, después de este episodio, con la certeza de que ustedes son un canal de abundancia en la Tierra y que la Tierra misma también lo es. Para ilustrar mejor el tema, les voy a contar primero un poco de mi historia. Yo también, durante diferentes momentos de mi vida, he tenido momentos en donde el miedo y la ansiedad por la escasez caminaron mucho conmigo. A pesar de tener proyectos maravillosos o de hacer en cuanto al trabajo las cosas que amaba, yo sentía muchas veces como un nudo en el estómago cada vez que pensaba en el futuro financiero. Y mi mente automáticamente se iba a pensar: no hay suficiente, nunca va a ser suficiente, cualquier cosa puede pasar, tengo que trabajar más duro o tengo que ser perfecta, tengo que competir, tengo que ser la mejor, tengo que, como todos estos tengo que, y siempre amarrados a ese miedo, a la escasez, a esa duda y con esa falta de confianza en mí misma y en el universo. Y por eso desde que yo empecé mi camino en el desarrollo personal y toda mi parte espiritual, este ha sido uno de los temas que más he trabajado, en los que más he hecho inner work, y es uno de los temas que me apasiona también porque es un tema maravilloso, es un tema muy hermoso que quiero compartir con muchas otras personas y que me encantaría que ustedes también puedan empezar a cuestionarse, puedan empezar a ver dónde están ustedes también teniendo estos pensamientos. Ahora, después de más de 12 años en este camino, he entendido que la escasez no es real, que no existe, que es una ilusión que se alimenta y alimentamos nosotros de nuestros miedos y con nuestra ansiedad y de las propias historias que nos vamos contando. Tenemos una narrativa interna que es muy importante que empecemos a ver, que empecemos a entender, que empecemos a escuchar y a ser más consciente y ver dónde están esos puntos que nos van mostrando estas creencias limitantes que tenemos. En todo este camino, comprendí que el dinero es una energía que fluye como el agua. El dinero es una energía que está presente y que debe fluir. Así como nosotros, por ese mismo miedo a la escasez del dinero, nos aferramos
al dinero y queremos no gastarlo o tenerlo controlado, el dinero funciona en manera muy diferente y es que no hay que tenerlo para traerlo, sino que hay que liberarnos nosotros de la ansiedad de no tenerlo o del miedo a no tenerlo para poder atraerlo. Es una energía que fluye como el agua, que es parte de la abundancia. Entonces la abundancia sí tiene que ver con el dinero, pero el dinero no lo es todo en abundancia, porque muchas veces también estamos acostumbrados a pensar que la abundancia es solo dinero. Entonces tengo X cantidad de plata en la cuenta del banco, o cuando tenga X cantidad de plata en la cuenta del banco, o cómo voy a hacer para ganar X cantidad de plata, y amarramos mucho ese tema de la abundancia a los números. Esta es una idea completamente equivocada. Primero, porque la abundancia no es solo dinero, como ya vamos a ver más adelante, sino porque también es completamente subjetivo. Lo que una cantidad de dinero para una persona se puede sentir infinitamente abundante, de pronto para otra no lo es. Hay que entender que en realidad la abundancia no es el número, sino es la perspectiva, es cómo nos sentimos nosotros con respecto a algo que tenemos, a las situaciones, a cómo son nuestros sentimientos, cómo es nuestra narrativa interna. Entonces aquí es donde vamos a ver que la abundancia sí incluye el dinero, pero no se trata solo de él. La tierra es abundante, el mundo es abundante. Si ustedes ven la naturaleza es siempre abundante, plantas, hojas, flores, lluvia, aire, siempre hay, sol, mar, o sea, todo hay mucho. La naturaleza es muy abundante, pero nosotros seguimos pegados y amarrados y aferrados a vivir en la escasez. Entonces, en cuanto a la abundancia como número, uno podría tener muchos millones en el banco o uno podría tener poco dinero en el banco, pero la percepción de ese dinero es lo que cambia nuestra experiencia. Si mi percepción sigue anclada a la falta, yo me voy a sentir escasa. Si mi percepción está anclada a la gratitud y a la abundancia, me voy a sentir muy abundante. La gratitud es otra cosa que está muy amarrada al tema de la abundancia. Ya les voy a contar por qué. La verdadera abundancia es un estado de confianza incondicional en el flujo de la vida, en el flujo del universo, que vamos a estar siempre sostenidos. Es saber que sin importar las circunstancias, los recursos son infinitos. Sin importar yo cuánto dinero tenga en este momento o cuántas cosas materiales tenga en este momento, tengo muchísimos otros recursos a mi alrededor. Es importante pensar y saber que los recursos son de todo tipo, porque nosotros tendemos a centrarnos mucho en el dinero. Entonces, saber que los recursos pueden ser, por ejemplo, mi red de amigos, mi familia, puede ser mis talentos, mis dones, mi trabajo, mis habilidades. ¿Cómo hago yo para generar dinero? ¿Cómo hago yo para generar situaciones de abundancia? Mis relaciones, mis emociones. Cómo la abundancia está presente siempre en nuestras vidas, desde las cosas más pequeñas, que sí pueden ser también cosas materiales, por ejemplo, el hecho de tener comida, de tener agua, de estar seguros, de tener una familia, hasta cosas mucho más grandes, de me siento sostenida por el universo, yo sé que todo va a estar bien, yo sé que la vida me está guiando en mi camino y yo sé que los recursos no son solo el dinero. Entonces, independientemente del número que esté en mi cuenta de banco, hay muchísimos otros recursos que yo puedo ver, que puedo explotar mi creatividad, mi recursividad para inventarme cosas nuevas, para crear un negocio nuevo, para uno puede vender cosas, puede intercambiar cosas, puede crear cosas, puedes cocinar, o sea, uno tiene una grandísima cantidad de recursos. Por ejemplo, para un regalo uno no necesariamente tiene que comprar algo para dárselo a alguien más. Uno puede hacer una torta, uno puede hacer una manualidad, uno puede crear una ocasión, una experiencia. Entonces somos infinitamente abundantes también en nuestra parte mental. Es importantísimo tener esto en cuenta porque le vamos quitando así un poco del poder al tema del dinero, ¿no? A pensar siempre que la abundancia es solo el dinero, cuando en realidad la abundancia es también todo lo demás. Es el dinero, sí, pero es también todas las otras cosas que tenemos en nuestras vidas físicas y no físicas. Este cambio de percepción para mí fue un cambio energético que transformó por completo mi relación con el dinero y las oportunidades, porque paradójicamente fue entonces cuando la abundancia en todas sus formas comenzó a fluir. Fue en ese momento cuando decidí soltar y confiar que la abundancia empezó a llegar en más formas de mi vida. Y lo más lindo y lo más curioso también es que apenas nosotros empezamos a volver a entrenar nuestro cerebro para ver la
la abundancia se empieza a presentar mucho más y nuestro cerebro empieza también a percibirla mucho más. Entonces es como un ciclo que se va alimentando. Si yo acostumbro a mi sistema, a mi cerebro, a mi cuerpo, a mi mente, a percibir la abundancia en todo, a agradecer por oportunidades, por la comida que como, por las experiencias que tengo todos los días, por las amistades, por mi familia, por el amor de mis hijos, de mi esposo, por sentirme plena con mi trabajo, mis clientes, es sentir toda esa abundancia y así empezamos a verla más, empezamos a percibirla más, empezamos a entender que está en todas partes y es muy lindo porque empezamos a tener mucha más evidencia para nosotros de pues, todo esto. Todo este tema de abundancia lo vamos a trabajar en mi nuevo curso de abundancia y manifestación a través del hogar, porque gracias a mis diferentes disciplinas y a mis diferentes negocios y a todo el conocimiento que he ido construyendo con la experiencia profesional y personal, he visto cómo la abundancia está también muy amarrada a nuestro hogar. La abundancia está súper amarrada al tema de nuestra casa y a través de nuestra casa nosotros podemos o manifestar o bloquear abundancia. Y es muy lindo porque la abundancia, siendo un concepto abstracto, está presente también en la parte material y está amarrado a nuestra vida física, porque al final nosotros somos físicos, vivimos en un mundo físico y la abundancia se amarra y se, como que no se amarra, como que se entrelaza con este mundo y responde a lo que nosotros vivimos acá. Entonces es muy interesante todo lo que vamos a trabajar en ese curso. Vamos a ver directamente nuestro hogar con muchas otras técnicas también de Feng Shui, que habla también muchas de las partes de abundancia, habla de cómo atraer abundancia en nuestra vida, habla de, en el curso en general, va a hablar también de cómo identificar esos bloqueos energéticos que tenemos en nuestra casa para poder atraer la abundancia y para poder abrirnos al flujo de la prosperidad. Ahí les voy a dar también herramientas muy concretas para que el hogar, o sea, su hogar, se vuelva ese santuario que los va a impulsar y a ayudar a manifestar la vida que ustedes desean y les va además a traer un montón de cambios positivos en su vida, en el día a día, porque es algo súper práctico y van a ver cambios desde el día número 1. Por supuesto, también a través de mi coaching de emprendimiento y marca personal para mujeres, los ayudo a alinear sus negocios con su verdadera esencia y trabajamos también mucho este tema porque, como les cuento, todo está entrelazado. Entonces, les ayuda a liberar esos bloqueos de escasez y a crear una marca que sea un canal auténtico de prosperidad donde ustedes puedan ser un canal de abundancia para el mundo y que su negocio lo refleje y que sus clientes lo perciban y que su realidad responda a esta frecuencia. ¿Cómo pasamos de perseguir la abundancia a ser abundantes? La abundancia no es algo que se manifiesta solo con desearlo, no es solo quererlo y pensarlo y desearlo, sino es algo que se manifiesta con la alineación de todo nuestro ser y con la certeza profunda de que el universo nos sostiene y de que ya todo lo que deseamos es nuestro y de que todo lo que deseamos nos desea de vuelta. Entonces les voy a dar 3 claves importantes para que puedan acercarse un poco más a este mundo de la abundancia y empiecen a mirar ustedes mismos y a reflexionar cómo se siente este tema para ustedes, cómo crecieron ustedes, nacieron o crecieron pensando en la abundancia, cómo, viviendo en la escasez, en el miedo por la escasez, lo viven todavía, este miedo por la escasez y esta ansiedad por el futuro, o es algo que han ido trabajando también ustedes, o es algo que desde siempre se ha sentido muy fluido. Me interesaría mucho leerlos, pueden dejarme sus comentarios en cualquiera de mis canales, que yo estaría feliz de leerlos. Y me encanta además crear conversación y reflexión, porque este podcast no es para mí, este podcast es para ustedes y este podcast es un reflejo de mi alma y de lo que quiero traer a la mesa, pero la idea es que podamos ir construyendo una conversación y una comunidad juntos. Las 3 claves. La clave número 1, desafiar el miedo y honrar tu deseo. No se trata de ignorar nuestros miedos, sino de reflexionar con ellos. Entonces, identificarlos y ver yo por qué tengo este miedo y qué es lo que me está tratando de decir. ¿Qué historia me estoy contando yo sobre este miedo? Entonces es empezar a ver con estos pensamientos limitantes qué es lo que yo me estoy contando, qué son como esas reglas invisibles que me he inventado y que me he puesto a mí misma y que continúo a contarme que me están limitando en cosas, porque una cosa es desear el dinero y otra cosa es empezar a ver yo con qué relaciono el dinero. Puedo desear mucho dinero, pero si mi mente siempre está pensando con envidia a las personas que tienen más o en manera despectiva
a decir cosas como, por ejemplo, no, es un ricachón, o pensar que de pronto las personas que tienen más dinero que nosotros es porque son corruptas o porque no se lo merecen. Esa narrativa interna que tenemos que nos está bloqueando también para recibirlo, porque si yo puedo desear mucho dinero y querer tener mucho más, pero si yo todavía me cuento la historia de que si voy a tener dinero la gente me va a rechazar, mi familia de pronto no va a querer estar conmigo porque voy a tener mucho más que ellos, o mis amigos no van a querer salir conmigo porque vamos a estar en posiciones económicas diferentes, o van a pensar que soy corrupta, o voy a pensar que me lo robé. Entonces miren bien, con curiosidad, no con la idea de juzgarnos, de autojuzgarnos, sino de ser curiosos cuáles son estas historias y por qué. Y en el momento que las pillamos, cambiémoslas. Entonces, mostrarle con evidencia por qué no es verdad, porque el dinero estaría feliz de estar en mis manos, porque soy una persona con principios, porque soy una persona que va a traer mucha más abundancia a las personas que están a mi alrededor, ¿cierto? Entonces así empezamos también a cambiar nuestra narrativa, pero hay que realmente sentirlo y quererlo. Es un proceso, no es que en un día va a cambiar nuestra narrativa interna, pero es una cosa que podemos empezar a practicar. Otra cosa importante aquí del punto número 1 es que nuestros deseos están aquí por algo. Entonces nuestros deseos se presentan también para mostrarnos algo. ¿Cuál es mi anhelo? Que tener más libertad financiera, tener más libertad de tiempo, tener más libertad para disfrutar más tiempo con mi familia, disfrutar mejor, poder ser generosa con las personas que me rodean. ¿Para qué quisiera yo también tener más dinero y cómo ese dinero me busca de vuelta? Porque soy un buen canal para él, porque soy un canal maravilloso para el poder fluir. El punto número 2 es de la falta a la gratitud proactiva. Entonces, la gratitud no es solo dar gracias por lo que uno ya tiene. Sí es el comienzo, y cuando uno se encuentra como en ese hoyo negro de la ansiedad por el futuro, por la falta financiera de un momento que uno pueda estar viviendo, es importante la gratitud porque nos vuelve a anclar en el presente y nos ancla a ver la abundancia que ya tenemos. Entonces, ese sí es un paso muy importante, pero no es todo el paso. El paso se completa con ser agradecidos y sentir toda esa gratitud también por lo que está por venir. Agradecer todo lo que sabemos que ya viene. Ese dinero que deseamos, ese trabajo soñado, la pareja soñada, un viaje soñado, la familia soñada. O sea, cómo son todos esos sueños que tenemos y cómo agradecer ya por ellos incluso antes de que se hayan materializado. Y empezar a ser un imán para atraer más abundancia a partir de todas estas frecuencias que creamos, que sentimos, que imaginamos, y cómo mantenernos en ellas, porque uno puede volver muy fácilmente a caer en el hueco de la ansiedad, del estrés, cuando uno está muy estresado por una situación o cuando tiene una situación muy fuerte. En esos momentos es donde más tenemos que anclarnos otra vez. Entonces con el paso 1, listo, ¿dónde puedo dar gracias yo por lo que ya tengo hoy? Incluso cosas pequeñas, por el desayuno de hoy, por el sol que tomé esta mañana, porque fui a dar un paseo en el parque, por mi perro, por mi familia, por el amor de mis amigos, lo que sea que uno quiera, y empezar a construir sobre eso. Y paso 2, cuando uno se siente ya presente, poder empezar a agradecer también por lo que ya viene, por lo que nosotros sabemos que nos desea de vuelta. Y la tercera es que ustedes son el canal y su hogar es el imán. Entonces nosotros somos la parte energética, la frecuencia que activa la abundancia, pero nuestro hogar nos ayuda a amplificarlo como un imán o a bloquearlo cuando hay elementos que no ayudan y que bloquean. Si tú eres el canal por donde la abundancia fluye, mira cómo tu hogar te está ayudando o te está bloqueando para recibir esa energía. Tu hogar está bloqueado, está lleno de cosas y tus espacios son caos. Y si tus espacios están llenos de cosas, de objetos que ya no te sirven, de energía estancada, de cosas viejas, de cosas rotas, mira cómo todo eso también va bloqueando tu energía, te va bloqueando a ti, y mira también qué está comunicando, qué te está comunicando a ti y al universo, qué te hace sentir. Y entonces empezar a mirar cómo estas pequeñas cosas están también enviando un mensaje al universo, porque una casa en ese estado le está diciendo al universo mensajes de descuido, mensajes de bloqueo, mensajes de escasez, del miedo a dejar ir, a soltar. Y cómo en cambio creando una casa que te ayuda a amplificar todas estas emociones positivas, la gratitud, la tranquilidad, la calma, y que además te ayuda a fluir y fluye la energía misma en tu espacio, cómo se vuelve un imán para la abundancia.
y va a ser mucho más fácil vibrar en armonía, en propósito y poder ser tú también un canal de abundancia para el mundo y para los que te rodean, para tus clientes, para tu familia. Y pues así también nos volvemos un imán para nuestros sueños. Esta es una información profunda que muchas veces pasamos por alto. Es muy difícil que las personas conecten automáticamente el tema de la manifestación y de la abundancia con el plano físico. Entonces a mí me encanta estar aquí con este podcast para poder contarles todas esas cosas, para que ustedes también empiecen a pensar cosas nuevas y empiecen a ver dónde hay esas relaciones que pues nos pueden ir ayudando. Mi invitación de hoy es a través que ustedes se atrevan a sentir esa abundancia, que se atrevan a reflexionar, que se atrevan a ver dónde están sus bloqueos, que se atrevan a identificar esa narrativa interna que se están contando, siempre sin el ánimo de juzgar, sino con la curiosidad de poder reprogramar su mente para la abundancia y para vivir mucho mejor, porque al final nuestra percepción de la vida pues es nuestra experiencia de la vida, ¿no? Entonces, como les decía, dos personas completamente distintas en las mismas condiciones, con la misma cantidad de plata o con el mismo número de recursos o lo que sea, pueden tener dos experiencias completamente distintas. Uno se puede sentir completamente abundante y plena y puede hacer milagros y cosas increíbles con lo que tiene, y otra persona de pronto se puede sentir completamente bloqueada y completamente escasa y puede que no haga nada lo que tiene presente. Entonces no es con el ánimo de juzgar, sino con el ánimo de reflexionar y ver dónde podemos empezar a mejorar nuestra percepción de nuestra vida para pues mejorar nuestra experiencia de la vida. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo. Los espero en mi próximo episodio y me encantaría leer sus comentarios y sus reflexiones sobre este tema.